Hola, ¿cómo andás, Gastón? Bien. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, les pido disculpas por una cuestión, tema de trabajo, no me pude conectar en el horario pactado que pasó la facultad, así que bueno, les pido disculpas por ese inconveniente. Ahí lo veo a Gastón, así que bueno, agradecerte, Yo Gastón. simplemente estaba haciendo, Dani, los saludo a todos. Hola, Dani, a vos en especial. ¿Cómo andás? Y a todos los alumnos en particular. Estaba haciendo simplemente eso, la gestión para que se pudiera dar. Bueno, listo, igual. De todas maneras, agradecerte, Gastón, por nada, por la iniciativa que tenés, por el laburo que haces ahí de la facultad y de la secretaría, para acercar la facultad a todos y a todas, y sobre todo a ustedes que están en contexto de encierro. Así que nada, agradecerte. Nada sería posible sin profes como vos, Dani, y no necesariamente de los alumnos, te lo he dicho. Está bien. Así que saludo a todo el mundo, ahí estoy viendo gente desconocida. Saludo a todos, que anden muy bien, excelente jornada. Gracias. Bueno, gracias, Gastón. Muchas gracias. Buen día. Bueno, buen día. Para los que no me conocen, bueno, saludo a todos y a todas, porque ahí veo compañeras desde Magdalena también conectadas. Y ahí también creo que estoy viendo de la unidad 54, que es de Florencia Varela, ¿no? 31 y veía a dos compañeras de la 54 también. Bueno, diríamos que somos intercontexto de encierro, ¿sí? Que hay varias unidades y esa es la idea que pensó Gastón y me parece que muy acertado porque yo quería que sea presencial, pero Gastón con buen criterio entendía que la clase por ahí virtual era mejor para que todas y todas desde los lugares distintos que están en contexto de encierro se podían conectar, ¿sí? Bueno, paso a presentarme. Mi nombre es Danisa Vázquez Vilela, yo soy docente de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. La verdad que en el programa de contexto de encierro vengo trabajando y participando desde hace un par de años, desde el año, si no me equivoco, 2011, 2010. Así que bueno, muchos de los compañeros que ya deben estar un poco más avanzados y algunos que se recibieron, hemos tenido el espacio de poder compartir algunas de las clases, ¿sí? Sé que también muchos de ustedes están porque hay muchas recomendaciones de compañeros y compañeras que ya han cursado con nosotras, y supongo que las recomendaciones son buenas, por eso están hoy acá, esperemos que sea así. A ver, el tema de historia constitucional, vamos a empezar a hablar un poco de qué es la historia constitucional, ¿sí? En particular yo entiendo, y esta es una apreciación mía personal, que historia constitucional es la historia y el estudio de la historia de todo el proceso constitucional argentino, ¿sí? Por eso muchas veces cuando se detienen, o el estudiante o la estudiante se detienen en el estudio de si San Martín estuvo casado, cuántos hijos tuvo, esas cuestiones que no hacen a la historia constitucional y no hacen en sí al proceso constitucional propio, no se evalúa y no se toma, y por eso también les decimos que presten atención a lo que son las fechas, lo que son los acontecimientos del proceso constitucional propio, ¿sí? La cátedra 1, en la que ustedes están, y en la que yo también estoy como docente, tiene unas diferencias con las otras cátedras, ¿sí? Es que tiene 3 unidades más, que por ahí a veces el estudiante no sería una buena noticia, porque son 3 unidades más. Y esta primera clase lo que yo quería hacer es hacer como una cuestión de presentación y una cuestión de recomendación de material bibliográfico, ¿sí? Gastón hace unos días me pidió material y yo por cuestiones de trabajo y algunas cuestiones personales se me pasó pasarle los archivos, así que yo, terminada la clase hoy, le paso a Gastón algunos archivos que tengo, de algunas unidades que he hecho, sobre todo sobre Galetti, sobre todo porque el 2020, el 2021 y parte hoy del 2022, la continuidad del 2022, con lo que fue el COVID-21, con lo que fue el COVID, lo que hizo fue también que como docentes aprendamos y aprendamos de nuevas alternativas de enseñanza, ¿sí? Y creo que la virtualidad fue una de esas alternativas
que en mi caso particular, cuando fue 2020, habíamos arrancado con un preevaluativo de verano en febrero, lo habíamos terminado, y cuando estábamos para empezar el primer cuatrimestre del 2020, aparece la situación del COVID y aparece la facultad queriendo garantizar la educación, queriendo garantizar las clases y demás, con que debíamos arrancar con la virtualidad, ¿sí? Por lo cual, como en mi caso en particular, me tuve que familiarizar y aprender de lo que eran las herramientas, lo que era la plataforma Zoom. Y la verdad que tuvimos una facultad y tuvimos autoridades desde la facultad que supieron acompañar y que también acompañaron a los docentes, a las docentes y al estudiante, ¿sí? Hubo un acompañamiento bipolar, por decirlo de alguna manera, con ambas partes. Y la virtualidad, y creo que el COVID, si tenemos que hacer un análisis en lo que es la cuestión de enseñanza universitaria, podemos decir que tuvo cuestiones positivas, ¿sí? Y creo que la virtualidad y el uso de plataforma es una de esas cuestiones positivas de lo que fue la pandemia. Sobre todo para ustedes, que hoy podemos estar conectados de manera virtual, pueden estar de diferentes unidades y podemos tener una clase que sea para todas las unidades, ¿sí? Que por ahí en un contexto presencial tenga sus dificultades, porque sabemos que a veces está en el contexto de encierro, esto porque son problemáticas que conozco, tiene por ahí, excede de la voluntad de las partes, excede la voluntad y la buena voluntad que tengamos todos y todas, porque a veces depende si están los camiones celulares disponibles, si hay algún traslado, si hay una audiencia de habeas corpus, donde tienen que darle prioridad a esos casos y ustedes se quedan sin la posibilidad del traslado, ¿sí? Que tampoco es culpa del servicio penitenciario, sino que a veces no están la cantidad de móviles que se requieren para todos esos eventos. De aquí que entiendo que la virtualidad también lo que hizo fue que también el docente tuviese un contacto más directo con el estudiante, ¿sí? Si bien es cierto que yo entiendo, y esto es una cuestión mía personal, que cada uno de ustedes no son un número de legajo más, no son un nombre y apellido, o no sería en este caso unidad 1, unidad 9, sino que cada uno de ustedes es un estudiante que está dentro de una problemática y que el docente y la docente lo que tienen que hacer es acompañar en ese proceso. Esto no quiere decir que yo voy a regalarle la materia, porque directamente pasamos la nota, los apruebo a todos y a todas, sino que también hay que entender y comprender la problemática y la situación de cada uno. A veces se me tilda de que soy muy favorezco mucho a los estudiantes con contexto de encierro, pero creo también que la situación es distinta al estudiante que no está en contexto de encierro, ¿sí? Y que esta cuestión de generar igualdades, en igualdad de condiciones, tiene que tener un tratamiento distinto para cada uno. Sé que a veces se dificultan los materiales de estudio, sé que a veces hay un montón de dificultades que las conozco, que conozco las unidades, porque los conozco, no a ustedes, porque obviamente están acá porque no cursaron con nosotras, pero sé las problemáticas y más allá del trabajo que hacen incansablemente Gastón y que hace todo el equipo de Gastón, las problemáticas están, ¿sí? Y también exceden a la facultad. En virtud a ello, es que yo en virtualidad armé algunos apuntes de algunas unidades, no solamente para contexto de encierro, sino para todos los estudiantes, porque debían aprender a bajar un tratado escaneado, tenían que conseguir los tratados, no habían fotocopiadoras, era toda una situación compleja, sobre todo el primer cuatrimestre del 2020. Y en virtud a ello, lo que hice fue resúmenes de Galetti, que son resúmenes míos de la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7. Hasta ahí llegué, ya para el segundo parcial, para la segunda parte de la 8 en adelante no hice más resúmenes, no hice más apuntes, pero esas unidades sí los tengo. Así que esos son los que yo les voy a pasar a Gastón. Son apuntes de Galetti. Ustedes saben que la materia, sobre todo la cátedra, y sobre todo lo que es la comisión, si hablo muy rápido me avisan, ¿sí? Porque a veces hablo rápido, es que tenemos como libro de cabecera para la unidad 4 en adelante a Galetti, que son dos tomos, perdón. El tomo 1 abarcaría de la unidad 4 a la unidad 8 y el tomo 2 abarcaría de la unidad 9 a la unidad 14. La unidad 15 y la unidad 16 no están en Galetti porque fue justo cuando Galetti muere, estaba escribiendo el tercer tomo, por lo cual esa parte les queda pendiente. Igual, de todas maneras, esas últimas unidades
no se preocupen porque lo damos en clase, ¿sí? Que sobre todo la Constitución, las reformas y demás. Hay otro manual, que es el manual de López Rosas, que es un solo libro. Sé que por más que yo les diga estudien del tratado, estudien de los 2 tomos, van a ir a lo que es el manual de López Rosas, pero lo que tiene el manual de López Rosas, o el consejo que yo les daría, es que lo tengan como libro de cabecera y algún punto que no esté en López Rosas, vayan a completarlo con Galetti, ¿sí? ¿Se entiende? Tienen a López Rosas como libro de cabecera y si algún punto no lo encuentran, saben que está ese punto en Galetti. Sobre todo en la unidad 4, unidad 5, los primeros puntos están en Galetti, no lo van a encontrar en López Rosas. Y en este caso agregaríamos, estudiando los apuntes que le vamos a pasar de la comisión y lo completan con Galetti, ¿sí? Se le hace el análisis. Ya para la unidad 9 en adelante, con López Rosas alcanza, ¿sí? Hay por ahí la unidad 8 algún punto y la unidad 9 hay otro punto que sí son de Galetti, pero en líneas generales con López Rosas es suficiente. La unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, que es la parte, ahí te respondo Jonathan, que es la parte del titular, ¿sí? Que es la parte del titular. Esas 3 unidades las van a encontrar en un libro del doctor Mayón, que es Estudio de las Ciencias de la Historia, ¿sí? No sé si lo tienen ahí. A ver, unidad 1, Olmos levantó la mano, no sé, porque no me aparece el nombre de quién es. Hola, ¿qué tal, profesora? Acá César Bustillo, la unidad 1. Apagamos la cámara porque perdemos conexión. Con respecto a lo que usted está mencionando, el tema del material, digamos, donde encontramos para las unidades, vuelvo a lo que usted dijo anteriormente. La idea sería, más que nada, concentrarnos en la parte constitucional. O sea, en la parte del desarrollo constitucional. Claro, igual de todas maneras Galetti y López Rosas no se van por lo que es la historia en general de los acontecimientos históricos constitucionales, ¿sí? Se van a lo que es la parte del proceso constitucional argentino. Nosotros lo que vamos a ver, sobre todo, a ver, la unidad 1, unidad 2 y unidad 3, yo no sé si ustedes tienen acceso a la parte de la cátedra virtual de esta materia. ¿Pueden acceder? ¿Están inscritos como alumnos regulares? ¿Pueden entrar? Creo que el acceso es libre. ¿Pueden entrar al campus? Sí. Bueno, ahí me responde Jonathan que sí, Hugo que también. Ustedes entran a Cátedra 1, que es la cátedra nuestra, vayan a la parte del titular, y en la parte del titular tienen la ventaja de que están todos los videos subidos de la clase, no los sacó el doctor, ¿sí? Entonces, eso es un enorme ayuda. ¿Por qué? No porque yo esté dentro de la cátedra y sea mi titular de cátedra o sea mi jefe, si lo quieren ver así, tengo que ser obsecuente, sino que las clases son espectaculares del doctor Mayón. Ojalá yo fuera el 50% de lo que es él, ¿sí? Es muy metódico, es sistemático, va punto por punto el programa. Cada video, creo que son como 30 videos, pero cada video dura 20 minutos, 18 minutos. Yo les recomiendo que directamente con los videos del doctor Mayón es suficiente. Si tienen el libro que yo les acabo de decir, es solamente la unidad 1, ¿sí? La unidad 2 y la unidad 3 lo tienen que estudiar de libros de derecho político o de derecho constitucional. Por lo cual, ¿cuál es mi recomendación? Porque ustedes van a tener la mesa en diciembre. Es que vean los videos del doctor Mayón. Igual yo ahora les voy a hacer un repaso de la unidad 2 y la unidad 3, ¿sí? Y los temas que yo les voy a dar ahora de la unidad 2 y la unidad 3 son los temas que entran en el final. Tendrían que ver solamente la parte de los videos de la unidad 1, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, le quería hacer una pregunta. A ver, primero escucho creo que era Centro Universitario Escatoli, ¿puede ser? ¿Unidad 31? Unidad 31. Sí, a ver, unidad 31. Profesora, a nosotros nos llegó un enlace por mail diciendo que la mesa de examen era para el día 28 de este mes, ¿puede ser? ¿O es para diciembre al final? 28 de noviembre era la mesa de examen.
Sí. A ver, aguardame un segundito, porque me parece que Gastón les puso dos mesas, ¿no? Noviembre y diciembre. No, a mí lo que me llegó en el correo figuraba solamente para el 28 de noviembre. Que este A ver, día aguardame. lo que vivieran clases de repaso. Claro, la mesa es el 28 de noviembre. Virtual. Que es a las 12 horas, que es virtual. Y ustedes tienen clase de repaso el 9 y el 16 de noviembre. El miércoles que viene, sí. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer ahora, ustedes tienen que estar leyendo, por eso ahora cuando yo le pase el cartón del material, lean, estudien de ese material, ¿sí? Yo ahora voy a ir rápido con la unidad 2 y 3 de repaso, y la unidad 1, véanlo de los videos. ¿Qué es lo importante de la unidad 1 para que ustedes sepan a qué estudiar y lo que yo pregunto? Concepto de historia, concepto de historiografía romana, Grecia clásica, cristianismo, ¿sí? Después, filosofía de la historia, definición, tiempo eje, diferencia de tiempo eje con periodización, y el programa les pide ciencias auxiliares de historia. Con respecto a ciencias auxiliares de la historia, el doctor Mayón les va a hablar aproximadamente de 7, de 8 ciencias auxiliares, yo les tomo 4 nada más. ¿Cuáles son? Criptografía, criptografía. Esperen que se lo escribo en el chat, si así me aguardan un segundo. Criptografía, haiografía, epigrafía, ahí lo escribí correctamente, y paleografía. Esas son las 4 ciencias auxiliares de la historia que yo tomo, ¿sí? La primera unidad del doctor Mayón serían los primeros 8 videos aproximadamente, como para que sepan qué videos mirar, ¿sí? Arrancamos con la unidad 2 y unidad 3, lo más importante de lo que yo tomo en el examen. Unidad 2 tiene que ver con lo que es ciencia política y lo que fue toda la evolución e introducción de la ciencia política, ¿sí? A ver, para hablar de una constitución, es como que empezamos de atrás para adelante. La unidad 4 en adelante, nosotros tenemos como tiempo eje, definido como tiempo eje, ese momento histórico importante que marca un antes y un después, el acontecimiento que marca el empezar a contar la historia para esa sociedad, para esa civilización desde ese momento. Por ejemplo, para el cristianismo, el tiempo eje era el nacimiento de Cristo, ¿sí? Por eso la historia se va a contar antes y después de Cristo. Para los romanos es la fundación de la ciudad de Roma, porque para ellos la fundación de la ciudad era importante. Y se cuenta de ese momento trascendental que marca para esa historia. Ahora, si nosotros como argentinos y argentinas decimos, ¿cuál sería el tiempo eje en el proceso constitucional argentino? Bueno, podemos tener como tiempo eje varios tiempos ejes, ¿sí? Claro, para Grecia eran las primeras Olimpiadas, cada 4 años. Pero, ahí me fui por el chat. Para nosotros podemos decir que nuestro tiempo eje fue 1810, ¿sí? Que fue con lo que fue la Revolución de Mayo, la Semana de Mayo, el primer gobierno patrio, la independencia. Ahora, me pueden decir también, profesora, si estamos dentro de lo que es el proceso constitucional argentino, para mí el primer tiempo eje sería la sanción y vigencia de la Constitución Nacional 1853. Y también está bien ese tiempo eje como 1853. Ahora, desde la unidad 4 en adelante, vamos a arrancar desde 1810 en adelante, ¿sí? Claro, pero hablamos como tiempo eje dentro de lo que es el proceso constitucional argentino como proceso propio, ¿no? El descubrimiento de América, 1492, y el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? Cuando veamos unidad 4. Ahora, unidad 2. Antes de hablar
de qué es una constitución, antes de definir qué es una constitución, aparece Sieyes, y Sieyes va a decir, antes de la existencia de una constitución, tiene que haber un poder constituyente, ¿sí? Entonces Sieyes, a quien se le atribuye como el padre del poder constituyente, se pregunta, ¿qué es el poder constituyente? ¿Qué tiene el poder constituyente? ¿Qué tiene el poder constituyente? Todo. Ahora, ¿qué es el poder constituyente? El poder constituyente van a encontrar muchísimas definiciones y como estudiantes de abogacía, lamento decirles que van a tener que estudiar bibliotecas y bibliotecas de autores que están en contra, a favor, definición extrema, definición intermedia, naturaleza jurídica. Bueno, de poder constituyente hay millones de definiciones. Pero podemos decir una definición que es unida de varias definiciones, junto con la Vidal Campos, Linares Quintana, que el poder constituyente es el poder que le pertenece al pueblo y que le permite al pueblo organizarse jurídica, políticamente, dándose su constitución, dándose su carta fundamental, ¿sí? Y esto sería poder constituyente originario, y poder reformar esa carta fundamental, esa constitución, las veces que sean necesarias, de forma total o de forma parcial. Y esta última parte es poder constituyente derivado, o también conocido como poder constituyente reformador, o también conocido como poder constituyente continuador, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿La vuelvo a repetir? ¿La repito? Bueno, la repito. No sé si me va a salir tal cual, pero bueno, es el poder que le pertenece al pueblo y que le permite organizar su sociedad civil, una organización política, jurídica, que le permite darse su primera constitución, su carta fundamental, y acá sería el poder constituyente originario, y que le va a permitir reformar esa constitución o esa carta fundamental las veces que sean necesarias, de forma total o de forma parcial, ¿sí? Y este sería poder constituyente derivado, o poder constituyente reformador, o poder constituyente continuador. ¿Quedó claro? A ver, la unidad 32 levantó la mano. No los escucho. Buen día, profe, buen día, compañeros. Le quería hacer una consulta retrotrayéndome a lo que hizo mención anteriormente, profe, sobre la unidad número 4, donde usted habla como el tiempo eje 1810 o 1853. Pero la consulta mía es la siguiente. De 1810 anteriormente, como es la Casa de Contratación, el Consejo de Incas, ¿eso no lo hacen mención en el parcial? No, eso sí entra, pero en realidad la Revolución de Mayo es la unidad 5, sino que lo que yo les dije, que a partir de la unidad 4 en adelante vamos a ver lo que es el proceso constitucional desde 1810 hacia adelante, ¿sí? La unidad 4 habla de lo que es el descubrimiento de América, lo que fue el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y de lo que fueron las instituciones de España para América. Y ahí estarían el Consejo de India, la Casa de Contratación, pero esa es unidad 4. Perfecto. Entonces entraría en lo que es en el parcial eso también. Sí, obvio, eso entra. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Unidad 1 de Olmos, ¿qué quiere preguntar? ¿Levantó la mano? Bueno, definimos poder constituyente. Y yo les di la definición donde incluye originario y derivado, ¿sí? Ahora, aparece algún autor que dice, a ver, el único poder constituyente válido es el poder constituyente originario, que es cuando se sanciona la primera constitución, ¿sí?
Y aparecen otros autores, que la mayoría de la doctrina, y en lo cual nosotros entendemos que la posición correcta, que dice que tanto el poder constituyente originario como el poder constituyente derivado son poder constituyente, ¿sí? Y que en todo caso son el mismo poder constituyente en dos etapas, en una etapa originaria y en una etapa de continuación, ¿sí? Es como si nosotros, como decir, diferenciamos la vida académica y estudiantil de la persona como una primera etapa que va del jardín al primario y como una segunda etapa de continuación académica que va que va toda la etapa de la facultad. Pero todas son parte de la vida del estudiante, ¿sí? Bueno, esta doctrina dice el poder constituyente tiene dos etapas, una etapa originaria, una etapa derivada, pero las dos son poder constituyente o son poder constituyente en dos caras de la misma moneda. Ahora, el poder constituyente originario, que es el que crea la Constitución, se va a dar una sola vez. Nosotros nacemos una sola vez. Yo tengo una fecha de nacimiento única, ¿sí? Ahora, el reformador o el continuador puede tener varias fechas. Por algo, la Constitución argentina tiene varias reformas. La primera va a ser en 1860 y la última va a ser en 1994. Si yo le pregunto, Hugo, ¿cuándo Argentina a nivel nacional ejerció poder constituyente originario? A nivel nacional, Hugo me va a decir 1853. No me va a decir Hugo, hubieron varias fechas, profe, a ver, espere que me acuerde. No. Ahí le digo, Hugo, retírate. 1853 porque es la única fecha que se dio la Constitución argentina. Ahora, ¿cuándo? Les pregunto, Scatolini, ¿cuándo Scatolini Argentina ejerció por primera vez a nivel nacional poder constituyente derivado? 1860. ¿Cuándo ejerció a nivel nacional poder constituyente derivado por última vez? 1994, ¿sí? Ahora, con respecto al originario y el derivado, el originario, que es cuando se da la primera constitución, se dice que el originario es el que crea todo, ¿sí? Es la Constitución la que crea todo. Y dentro de ese crear todo, se crean los poderes constituidos, ¿sí? ¿Y cuáles son los poderes constituidos que crea el poder constituyente originario? Parece un trabalengua, ¿sí? El poder constituyente originario, que es la Constitución, crea todo. Crea la Constitución, crea los poderes constituidos, ¿sí? A su vez establece cómo se va a reformar esa Constitución, porque va a establecer el artículo 30 de la Constitución Nacional Argentina, cómo es el proceso de reforma, ¿sí? Qué mayoría se necesita y demás. Ahora, ¿cuáles son los poderes constituidos que crea el poder constituyente originario? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En realidad no se llaman poderes, sino que se llaman funciones, porque se dice que el poder es uno solo con varias funciones, ¿sí? Entonces yo les pregunto, chicos de la unidad 9, ¿de dónde nacen los poderes constituidos? Nacen del poder constituyente originario, que es el que crea todo, ¿sí? Ahora, ¿el poder constituyente originario tiene límites? Ahí aparece una doctrina que dice el poder constituyente originario, que es la Constitución, que es la que crea a todos, no tiene límites. Como algo que crea todo va a tener límites, ¿sí? Como Dios que creó todo va a tener límites, no. Y aparece otra doctrina que dice, no. A pesar de que crea a todos, tiene límites impuestos. ¿Y cuáles son esos límites? La historia de ese pueblo, la idiosincrasia de ese pueblo, los valores jurídicos de ese pueblo, las costumbres de ese pueblo. Por ejemplo, cuando se sanciona la Constitución de 1853, la historia de ese pueblo, la historia del pueblo argentino, es que venía transando, es que venía marcando y es que venía exigiendo que cuando se creara la Constitución Federal, esa Constitución tenía que establecer un tipo de Estado federal y un tipo de gobierno republicano, ¿sí?
no cabía otra posibilidad de otra forma de Estado, porque ese pueblo venía desde 1810 levantando la bandera de la forma de Estado federal y de la forma de gobierno republicana, por lo cual no había otra posibilidad. Ahí tienen un límite del pueblo mismo, ¿se entiende? Los valores de ese pueblo, la costumbre de ese pueblo. Ahora, ¿el poder constituyente derivado tiene límites? Sí, tiene los límites que el poder constituyente originario lo establece, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución de 1853 establecía que la reforma tenía que ser recién pasados los 10 años de sancionada y entrada en vigencia de la Constitución. Por lo cual, por más que estudiemos abogacía y nos digan que no sabemos sumar y restar, sabemos que 1853 más 10 es 1863. Y si la reforma fue en 1860, e incluso tuvo la Corte misma tener que expedirse si esa reforma fue constitucional o si fue inconstitucional. Ahora, ¿qué dice Vidal Campos? Que es lo que entiende Galetti. Es que esa reforma se va a entender como una reforma porque la Constitución de 1853 quedó abierta hasta 1860, cuando se incorpora a Buenos Aires. Entonces, no se podía cerrar esa Constitución sin la incorporación y la inclusión de Buenos Aires, ¿se entiende? Entonces, como cuando se incorpora a Buenos Aires, ese proceso o ese poder constituyente originario reformador termina en el 60. Por lo cual, la reforma del 60 es una reforma constitucional, porque así la historia del pueblo lo requería, que se incorporara a Buenos Aires. Porque Buenos Aires en el 53 no se incorporó. Buenos Aires dijo, no se me tiene en cuenta lo que yo quiero, no levanto la bandera del federalismo, me separo. Arréglense ustedes si pueden arreglarse, si la provincia más rica, más poderosa. Y el tema es que las provincias también entendieron que si bien era una actitud caprichosa de Buenos Aires, pero no podían estar aisladas de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires entendía que tampoco podía estar aislada de todas las provincias, por más que sea la más rica, la más poderosa y demás. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué es la Constitución? La Constitución va a ser la norma fundamental, también se la llama la ley de las leyes, es nuestra ley fundamental por excelencia, ¿sí? Ustedes habrán estudiado o estudiarán en Introducción al Derecho, la pirámide de Kelsen, donde van a tener la Constitución de la cúspide como la ley fundamental, por lo cual todas las leyes que se dicten por debajo tienen que estar dentro del marco y respetando la Constitución Nacional. No porque una provincia diga, bueno, a mí el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución Nacional Argentina establece que somos autónomas, y como somos autónomas podemos dictar nuestras propias constituciones, podemos elegir nuestras propias autoridades, podemos dictar nuestras propias leyes provinciales. Entonces la provincia X, por no decir ninguna provincia, dice, a partir de mañana reformó mi constitución provincial y voy a establecer que la forma de Estado va a ser la unitaria y que la forma de gobierno va a ser una forma de gobierno monárquica, ¿sí? Y ahí va a estar la Constitución Nacional diciendo, estás violando y estás violentando la Constitución Nacional, por lo cual el ser autónomo no te da el derecho de hacer lo que quieras. Tenés que respetar una Constitución que está por arriba, ¿sí? Y tiene sanciones. ¿Cuáles van a ser las sanciones? Que van a intervenir esa provincia, porque esa actitud de esa provincia de reformar esa Constitución atenta al orden institucional argentino, ¿se entiende? Entonces, no confundamos autonomía con hacer lo que quiere cada provincia. Volvemos. Entonces, la Constitución es la ley fundamental, donde se van a establecer los derechos, los deberes, las garantías de los ciudadanos y ciudadanas, y también la organización de los poderes, poder ejecutivo o función ejecutiva, legislativa y judicial. La Constitución tiene 129 artículos y tiene un preámbulo, ¿sí? El preámbulo también tuvo la Corte que tener que expedirse, porque quienes entendían que el preámbulo no era parte de la Constitución y quienes entendían que el preámbulo era parte de la Constitución. Ahora, lo cierto es que el preámbulo es parte de la Constitución. El preámbulo lo que va a establecer
es un adelanto de cuáles van a ser la enumeración de derechos, de principios, que ese Estado va a establecer luego en sus artículos, ¿sí? Si leemos el preámbulo de la Constitución, vamos a entender que habla de bienestar general, que habla de poblar, que habla de respeto, ¿se entiende? Entonces es como un resumen de lo que van a ser los principios luego abocados y volcados en esa Constitución. Esto es lo que yo tomo de la unidad 2, ¿sí? El Poder Constituyente argentino, como estamos en un Estado federal y no en un Estado unitario, tiene grados de poder. Si estuviésemos en un Estado unitario, habría solamente 2 grados de poder constituyente. Primer grado, que es a nivel central, nacional, y segundo grado, que es a nivel provincias. Pero como estamos en un Estado federal en Argentina, por el 121, por el 122, por el 129, por el 5 de la Constitución Nacional, establece que Argentina es un Estado descentralizado de poder, ¿sí? Ustedes imagínense como una ola que produce como efectos dominó, se va expandiendo. Bueno, eso es un Estado federal. No hay una concentración de poder en un solo núcleo. Hay varios grados de poder, ¿sí? Podemos decir que tenemos 4 grados de poder, un primer grado, que es el a nivel nacional, un segundo grado, que es a nivel provincias, y hasta 1994 había un tercer grado, que eran los municipios, ¿sí? A partir de 1994 tenemos un cuarto grado, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Que es CABA. Y acá hay toda una discusión que ustedes lo van a ver luego en Derecho Público Provincial y Municipal y en Derecho Constitucional, si la Ciudad de Buenos Aires es un municipio o si es una provincia, o si es una provincia sui generis o qué naturaleza jurídica tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso el año pasado tuvo la Corte que expedirse con respecto a la naturaleza jurídica de la Ciudad de Buenos Aires por el tema del inicio de las clases en pandemia, ¿sí? Pero bueno, esa es otra materia. Ustedes que tienen que saber que en un Estado federal como es Argentina, en cumplimiento del artículo 5, del 121, del 122, del 129 de la Constitución Nacional Argentina, tenemos un Estado federal con descentralización de poder. Esto implica que tengamos varios centros de poder. Tenemos 4 grados de poder, un primer grado a nivel nacional, o Estado federal central, un segundo grado, que son las provincias, un tercer grado, que son, hasta 1994 estaban los municipios, y a partir de la reforma del 94 se agregó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por medio del 129. Cada uno de esos 4 grados tienen poder constituyente originario y tienen poder constituyente derivado, ¿sí? Por ejemplo, el primer grado a nivel nacional, poder constituyente originario, 1853, poder constituyente derivado, 1860, primera vez, 1994, última vez. Segundo grado, vayamos a la provincia de Buenos Aires donde pertenecemos. Poder constituyente originario, primera vez, 1854. Poder constituyente derivado, última vez, 1994. La reforma a nivel nacional coincide con la reforma a nivel provincia de Buenos Aires, ¿sí? Mismo año. Vayamos al cuarto grado. O sea, el tercer grado, que son los municipios, son las cartas orgánicas de los municipios, ¿sí? Vayamos al cuarto grado, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerció poder constituyente originario en 1996, pero aún no ejerció poder constituyente derivado, ¿sí? Yo les hablé de Estado federal y les hablé de Estado unitario. A ver, forma de estados. Esta es la forma de Estado unitaria, la forma de Estado federal y la confederación, que son las formas de Estado que Argentina atravesó como proceso constitucional argentino. Y esto lo van a encontrar
en el artículo 35 de la Constitución Nacional, cuando habla de las denominaciones que tuvo Argentina, ¿sí? Y como forma de gobierno, tenemos la clasificación de Aristóteles y de Platón, que habla de formas puras y de formas impuras, ¿sí? Monarquía, oligarquía y democracia. También tenemos demagogia, aristocracia. Ahora, vayamos a las formas de Estado. Forma de Estado unitaria quiere decir que hay un solo centro de poder, ¿sí? Hay un único centro de poder y donde los que componen ese Estado unitario son autárquicos, no son autónomos, ¿sí? Y la soberanía reside en todo el Estado unitario. Entonces, Estado unitario, hay una concentración de poder, hay una centralización de poder, hay un núcleo de poder, donde quienes integran ese Estado unitario no son autónomos, sino que son autárquicos, ¿sí? Se administran económicamente y donde todo el Estado unitario es soberano. El Estado federal, hay una descentralización de poder, hay varios centros de poder, y quienes integran ese Estado federal son autónomos. Ejemplo de Argentina. ¿Qué quiere decir que sean autónomos? Es que pueden sancionar sus propias constituciones, pueden elegir sus propias autoridades y pueden sancionar sus propias leyes, siempre y cuando respetando la Constitución Nacional, ¿sí? Y el soberano es todo el Estado federal. Ahora, un Estado confederal. Un Estado confederal es la unión de varios Estados miembros que se unen por medio de un pacto, por medio de un acuerdo, donde el Estado confederal no es soberano, a diferencia del unitario y del federal, sino que cada uno de los Estados miembros que integran la confederación, cada uno es soberano, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea soberano? Quiere decir que cada Estado tiene dos derechos, o dos atribuciones, que es el derecho de secesión y el derecho de nulificación. Por ejemplo, conformamos el Estado confederal, clase de historia constitucional. ¿Cómo? Repito, confederación. Estado confederal está integrado por varios Estados miembros, donde cada uno de ellos son soberanos. No es soberano el Estado confederal, a diferencia de los otros. Y ser soberano quiere decir que tiene dos derechos: derecho de secesión y derecho de nulificación. Por ejemplo, formamos el Estado confederal, clase de historia constitucional del 9 de noviembre, ¿sí? Así se llama el Estado confederal. Ahora, resulta ser que Fernando, que la confederación, Estado confederal, clase de contexto del 9 de noviembre, dictó la ley número 1500. Y Fernando viene y nos dice: escúchenme, compañeros Estados miembros, la ley que ustedes acaban de dictar no la voy a cumplir dentro de mi Estado miembro Fernando. Internamente mi Estado miembro Fernando no la va a cumplir, ¿sí? Porque voy a hacer uso de mi derecho de nulificación. Entonces, no pueden venir la unidad 1 como Estado miembro y decir: bueno, expulsemos a Fernando, apliquemos sanción, porque está haciendo uso de un derecho. Ahora, puede venir también Fernando y decirnos: a partir de este momento me separo de la Confederación Historia Constitucional del 9 de noviembre. Y no va a venir Magdalena 21 a decirnos: estamos en desacuerdo, no damos conformidad para que se vaya. Porque Fernando está haciendo uso de su otro derecho, que es el derecho de secesión, ese derecho de separarse, ¿sí? ¿Se entiende?
Ahora, Argentina pasó por los 3 tipos de Estado. De 1810 a 1820 fuimos un Estado unitario. En 1820 fuimos un Estado federal. Después volvimos a ser un Estado unitario. En 1824 fuimos un Estado federal. Y a partir de 1853 somos un Estado federal, porque el artículo 1 así lo establece. El artículo 1 de la Constitución Nacional Argentina tiene un error en lo que es la redacción, ¿sí? Porque confunde forma de gobierno con forma de Estado. Dice, la nación argentina adopta la forma de Estado republicana, representativa, ¿sí? Confunde y mezcla Estado y forma de Estado con forma de gobierno. El artículo, la unidad 3, les habla de antecedentes de la Constitución. Ahí ustedes van a tener que estudiar por su cuenta lo que es la Carta Magna de 1215, ¿sí? Revolución Francesa. Y yo me voy a detener en lo que es la Constitución de 1787 de Estados Unidos. La Constitución de 1787 de Estados Unidos fue un antecedente importantísimo e inmediato de lo que fue la Constitución Argentina del 53. Hay algún autor que, para desprestigiar a la Constitución y a Alberti, les va a decir: la Constitución de 1853 fue una copia literal y textual de la de Estados Unidos, ¿sí? Entonces va a salir Vidal Campos, y Vidal Campos le va a decir, Quiroga Lavie va a decir, bueno, sí, y si la copiamos, ¿cuál es el problema? Copiemos lo mejor que había en esa época. ¿Eso es malo? No. El doctor Mayón agrega algo más, dice, bueno, copiamos lo mejor que había en la época porque era sumamente valiosa para lo que fue el constitucionalismo. Pero lo que se hizo fue adaptarla a lo que era la realidad argentina, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos tiene 7 artículos. La Constitución de Argentina, en 1853, tenía más de 100 artículos. La Constitución de Estados Unidos no tenía una Carta de Derechos. La Constitución de Argentina, en 1853, tenía una Carta de Derechos. Ustedes pueden preguntar, ¿y entonces dónde surgían los derechos de la Constitución de Estados Unidos? Por enmiendas. Enmienda 14, enmienda 15 y enmienda 13. Esas 3 enmiendas las tienen que estudiar, ¿sí? ¿Qué establecía la Constitución de Estados Unidos de 1787? Hablaba de forma de Estado federal, hablaba de forma de gobierno republicana, representativa, y hablaba de división de poderes, ¿sí? Hablaba de un poder ejecutivo presidencialista, ¿sí? Hablaba de periodicidad. Entonces vean lo importante y lo rico que fue para la Constitución de 1853. ¿Hasta acá se entendió? Bueno, esperen, estoy pensando que más de la unidad 2 y 3. Forma de gobierno. Republicana. Si yo les pregunto, díganme alguna característica de la república. Piensen en Argentina hoy en día. ¿Por qué Argentina es republicana? ¿Por qué Argentina tiene una forma de gobierno republicana? A ver, unidad 9, división de poderes. Muy bien, la chica de la 51. Unidad 9. ¿Era la misma que iban a decir? Bueno, comparemos república con monarquía, que son 2 formas de gobierno que están totalmente opuestas, ¿sí? República, división de poderes o división de funciones. Hay una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial. Que hablemos de división de poderes no quiere decir que veamos a 3 poderes separados, como enemistados, aislados, ¿sí? No. Son 3 funciones con 3 competencias determinadas, con 3 atribuciones determinadas, pero que al estar en un Estado de Derecho, los 3 poderes o las 3 funciones tienen que entrecursarse, tienen que tener interdependencia, tienen que tener comunicación.
No puede haber una función ejecutiva totalmente distinta de lo que lleva a cabo una función legislativa o judicial, ¿sí? Tienen funciones determinadas, pero que están comunicadas, no están estancadas y separadas. Hay periodicidad de las funciones de los funcionarios y de las funcionarias en una república. Por ejemplo, ¿cuánto dura el presidente o la presidenta de la República Argentina? 4 años. En una monarquía no hay periodicidad, ¿sí? El rey duraba hasta que se moría y elegía a sus descendientes y así, porque venía de Dios, tenía sangre azul, el pueblo no votaba, el pueblo no elegía. En una república hay elección popular, hay soberanía en el pueblo. En una monarquía no, el rey es el soberano, el rey decide todo, el rey tiene comunicación con Dios, el rey no le rinde cuenta a nadie, ¿sí? Y hablaba con Dios cuando se acostaba y entendía que su mente tenía que hablar con Dios, si no, no. En una república, la periodicidad de las funciones, ejecutiva, 4 años, legislativa, los senadores, senadoras y diputados tienen un tiempo de determinación. Hay todo un tema y un debate con respecto a la función judicial, ¿sí? Esta reforma judicial con respecto a la buena conducta y que entienden que haber una república estaría contradiciendo este elemento importante y primordial de lo que es la periodicidad y lo que es la elección popular, no se estaría dando lo que es la función judicial. Pero bueno, lo van a ver en derecho político, en derecho constitucional. ¿Qué otra diferencia hay con respecto a una república? Es que la cosa es del pueblo, ¿sí? Res es cosa, pública es pública, cosa pública, le pertenece al pueblo. Y por eso hay responsabilidad de los funcionarios y de las funcionarias. Como lo que están ejerciendo la cosa pública, tienen que rendir cuenta de lo que hacen con la cosa pública. En una monarquía, el rey no le rendía cuenta a nadie, porque no había una cosa pública, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, daríamos por terminado unidad 2, estos son los temas que yo pregunto en el parcial, unidad 3, enfoque de lo que es Constitución de Estados Unidos, la enmienda 13, enmienda 14, enmienda 15, y, ¿cómo es? Y unidad 1, esos puntitos que les dije son los que tomo nada más. Y unidad 3, Constitución de Estados Unidos, que acabo de decir, Revolución Francesa, y ¿qué otra les dije? Se me fue, la de 1215. Profe, una pregunta. No sé si nos anotamos para rendir. A Cátedra 1 vamos a rendir con usted. Sí, pero háblenlo con Gastón, creo que Gastón los anota. Cátedra 1, que es la cátedra mía. Lo que podemos hacer, ya les voy adelantando, es que ustedes elijan una bolilla para rendir, ¿sí? Eligen una bolilla y después yo les hago preguntas del resto del programa, ¿sí? Para mí... Sí, buenísimo. Bueno, entonces nosotros preparamos un tema. A ver, preparar un tema, prepararlo bien, ¿sí? No van a venir con el tema flojo. Lo preparan bien para que las preguntas sean más livianas en la materia, de los contenidos restantes. Hay un apunte que da vuelta en la Facultad de La Plata, que supongo también dará vuelta entre ustedes, que ese apunte tiene muchos errores, tiene horrores, ¿sí? Entonces no nos vamos a callar sobre esos apuntes. Vamos a estudiar con lo que dijo usted y usted nos va a pasar hoy a más tardar, a la tardecita noche, le paso a Gastón el material y él se lo pasa por grupo, no sé cómo lo pasa. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo quería rendir esta materia, no pude. Estuve mirando esos videos de la Cátedra 1 de Mayón y me ayudó un montón. Pero bueno, lo dejé, no tenía a nadie que me ayudara. Yo le recomendaría que preparen como tema la unidad 7 y la unidad 9, ¿sí? O la unidad 10, como tema, 7, 9 o 10. 7, 9, 10. Disculpe, ¿quién es Gastón? Gastón es el doctor Gastón Nicosia, que es el que está a cargo de la Secretaría de Contexto de Encierro. El que estaba conectado al principio. Muchas gracias. De nada, nos vemos el lunes a las 10 en punto, así que no sé, igual vayan leyendo para que vaya más rápido, ¿sí? Para que siga...
Nos vemos. ¿Sí? Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. Sí, Miguel. Miguel. Sí, entrecortado. Entrecortado. Bueno, la cámara puede ser alguna guía de programa, ¿Material? Sí, no material, una guía de programa para ir siguiendo. ¿No tienen el programa de estudio? No, yo por lo menos no lo tengo. ¿Vos en qué unidad estás, Miguel? ¿Cómo? ¿En qué unidad estás? ¿En la 24? ¿Florencia Varela? Sí. Bueno, Miguel del Río, ¿tu apellido? No, del barco. Del barco. Unidad 24. Bueno, yo ahora cuando me comunico con Gastón, le digo que te falta programa de estudio. Bueno, muy amable. De nada. Fernando Bueno, otra pregunta. A mí también me falta el programa de estudio. Matías, ¿vos qué unidad estás? Yo estoy en la unidad 58 y recién me acaba de llegar el informe y por eso me conecté hasta ahora, doctora. No hay problema, Matías. Escuchame, unidad 58, ¿de dónde es? ¿Qué complejo? Loma de Zamora. Loma de Zamora. Escuchame, Matías, ¿tu apellido cómo es? Mosquera. Mosquera. Bueno, yo le digo a Gastón. Y tengo allá a Jonathan, también levantado. Sí, profe, le quería preguntar si 7, 9 y 10 recomendar para preparar sería de Galetti, ¿puede ser? Sí, de Galetti, de las 7 hay un apunte que yo hice punto por punto. Así que ahora, denme más tardar a la tardecita, le paso todo a Gastón para que les pase. Perfecto, y la consulta con 1215 de la unidad 3 que había usted planteado, ¿puede ser que está con Inglaterra y con su tierra, el habeas corpus y demás? Sí, ¿Puede ser? sí. Ok, listo, gracias. Unidad 1. La consulta es, usted nos menciona estas unidades como para preparar, pero privativamente estas unidades tenemos que preparar o podemos preparar alguna otra. No, pueden preparar la que ustedes quieran. Yo les aconsejé esta, pero por ahí son más llevaderas, pero pueden preparar y elegir la unidad que quieran, no hay problema. Hay que preparar una de la guía que me va a llegar. Del programa sí, preparás una. Yo ahora les voy a pasar apuntes de algunas unidades, pero tienen que estudiar toda la materia completa, ¿no? Es como, Sí. como para arrancar. Listo. Tengo un iPhone, que no me aparece el nombre, con el levantando la mano. Hola, profe, buenos días. Mi nombre es Javier. Más que nada, la consulta era, ¿preparamos por unidad o preparamos por bolilla? Porque veo que Unidad o bolilla es lo mismo, Javier. Bueno, era para saber eso. No hay problema. Le agradezco. A ver, unidad 54. Unidad 54, nosotras somos dos compañeras, no tenemos el programa tampoco. Si nos pueden hacer refrescar el programa de la materia. Y material de estudio tampoco tenemos. Unidad 54. ¿No tienen biblioteca, nada ahí adentro? No tenemos biblioteca. Yo es la primera materia que curso, profesora. ¿No van compañeros de estudio? ¿No van chicos del centro de estudiantes? No, profesora, solamente somos nosotras dos. Listo. Vamos a estudiar juntas, recién nos conocimos. Bueno, me parece bien. Escuchame, parada Silvia. Y Casale Julia. Bueno, y ahí tengo a Jonathan, ya hablaste, me parece, ¿no? Fernando. Hola, profesora, sí, exactamente lo mismo que las chicas de la unidad 54. No tengo material de estudio, no tengo una biblioteca, nada para acceder a... ¿Están en la misma unidad ustedes? Entonces, No, en la 42. La 42 entonces Florencia Varela. O sea, en conclusión, a ver si nos sacamos la duda. En conclusión, de todos los que están acá, ninguno estudió y no preparó nada porque no tuvo material. Claro, exacto. No tenemos de dónde estudiar. No sé ni siquiera de qué. Pero unidad 1 y unidad 9 sí tienen una biblioteca.
La unidad 9 tenemos biblioteca, profe, pero no sabíamos si estudiar Galetti o estudiar material de Mayón no tenemos. Material de Galetti tenemos en la unidad 9. Bueno, la parte del doctor Mayón son los videos que están subidos a cátedras virtuales, ¿sí? Unidad 1 es solamente los temas que yo les dije recién. Unidad 2 y unidad 3 es lo que yo le di clase, es lo que yo pregunto nada más, ¿sí? Unidad 1 tienen que ver la parte de los videos del doctor Mayón y ver sobre todo los puntos que yo les dije que entraba, que son poquitos. ¿Me lo podría repetir a mí que recién entro, doctora, por favor, si no hay mucha molestia? Unidad 1, concepto de historia, historiografía, definición de tiempo eje, diferencia con periodización. Listo. Historiografía griega, historiografía romana, cristianismo. La otra que les dije, ahora no me acuerdo, era filosofía de la historia. Y ciencias auxiliares, solamente 4. Criptografía, haiografía, paleografía y epigrafía. Profe, Sí. si me permite, en todo caso, no sé cuál será la situación del resto de los compañeros en las otras unidades, no sé cómo estarán de conectividad y eso, pero para recordarles que todo el material está en las cátedras virtuales, o sea, en las cátedras virtuales, en la cátedra de Mayón, en el espacio del titular, están todos los videos de Mayón, 32 videos de Mayón que explican las unidades 1 al 3. Y después, si investigan, si se fijan en las otras comisiones, está toda la bibliografía, o sea, hay material ahí para descargar en PDF, o sea, para ver en el celu o en lo que tengan. Obviamente va a depender mucho de la conectividad que tengan, si pueden descargarlo, porque no son cosas pesadas. O sea, por ahí el libro de Galetti, los 2 tomos, pesan unos de 30 megas cada uno. Va a depender mucho de la conectividad que tengan, de las posibilidades que tengan de descargar, la memoria que tengan en el celular, pero si ingresan, si tienen acceso a la página de cátedras virtuales, ahí está todo el material que pueden necesitar para rendir la materia, para crear la materia cómodamente. En historia constitucional de Franja Morada están todos los PDF de todos los libros. Bueno, fíjense ahí en cátedras virtuales, sobre todo en la cátedra está con acceso público. Yo igual de todas maneras, estas cuestiones que tomé notas se las voy a comentar a Gastón, así que quédense tranquilos y tranquilas, ¿sí? Yo les paso hoy los apuntes de la unidad 4, unidad 6 y unidad 7 como para que tengan una ayuda para poder adelantar. ¿Se escucha? Respecto al tema de las cátedras, aun cuando no tuviera acceso público, hacerse el usuario es, si tenés número de legajo, ya está registrado tu número de DNI. Tenés que ingresar 2 veces tu número de DNI, tanto en el usuario como en la contraseña, y ahí generás una nueva contraseña, ya tenés acceso a todo el material en las cátedras virtuales. ¿Entendió? Sí. Bueno, cualquier cosa se comunican con la facultad, nosotros nos vemos el 16. Voy a tratar de ver cómo podemos ayudarlos como para que si el único libro que tienen es López Rosas, no se preocupen, estudien con López Rosas, ¿sí? Lo completan con las clases que yo doy. Por ahí yo les dije Galetti, y por ahí para ustedes es complicado tener Galetti con los 2 tratados, pero López Rosas también, no hay problema. Profesora, una consulta, unidad 31. Sí. ¿Cómo podemos tener acceso a los apuntes que usted nos va a enviar? De material, Yo se los paso a Gastón y creo que él lo que hace les circula por un correo electrónico. No sé cómo es el manejo con ustedes, pero supongo que será por un correo electrónico. Si tuvieron la guerra de secesión, el sur no se pudo separar. Bueno, chicos, nos estamos viendo. El lunes está. Es mentira.
Hola. Hola, ¿me escuchó, profesora? No. Que si está su mail para consulta o por el phone. Bueno, no hay problema. Bueno, si deja el mail, si no vemos